Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar primero de las etapas de preparación para el estudio de tiempos y luego vamos a abordar los elementos de las etapas de ejecución de observaciones del estudio de tiempos. Bueno, en primera instancia vamos a hacer dos cosas en la preparación del estudio. La primera es la selección del trabajo y la segunda que va a ser la selección de ese trabajador calificado que nos va a ayudar a poder obtener datos adecuados. En principio, la selección del trabajo, si se recuerdan, ya lo habíamos tocado antes, que se debía a diferentes elementos como son a veces tareas nuevas o una nueva operación dentro de lo que son los lugares de trabajo o los elementos que se estén produciendo ahí, a veces cambios de material o de método, que son buenos momentos para poder tomar en consideración ese producto al cual se le va a hacer un cambio de material o de método. También cuando hay quejas de los trabajadores, que lo hablábamos en alguna ocasión, que muchas veces están referidas a que los tiempos que se han calculado o estimado como estándar a veces son demasiado apretados y por lo tanto se ven afectados y nunca logran cumplirlos. Luego tenemos también por demoras causadas por una operación lenta que retrasa la siguiente, por fijación de tiempos tipo antes de implantar un sistema de remuneración por rendimiento, por un bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos de alguna máquina o de algún grupo de máquinas, por costos aparentemente excesivos de algún trabajo. Es decir, van a haber ciertos elementos problemáticos que se van a identificar para poder acudir a ese punto y tratar de solventar esa solución que se da en ese momento. Ahora bien, hablamos de la selección del trabajo. Acá me dice que yo voy a hablar de un trabajador calificado y si se recuerdan yo les mencionaba que lo que teníamos que buscar era una persona pues que tuviera un continuo realmente dentro de lo que eran las labores que le presentaban para que de esa forma al momento de desarrollar lo que era el estudio no iba a tener altos y bajos en función del desempeño para esa labor que estuviera desempeñando. Si se fijan por acá, me habla en sí de que una vez seleccionado este operario cuyo trabajo se estudiará en primer lugar, el especialista debe hablarle en compañía del supervisor y del representante de los trabajadores para explicarle cuidadosamente el objeto del estudio. Yo les decía con anterioridad que le hiciéramos ver lo que son los elementos positivos y el hecho de por qué es que se seleccionó, que no ha sido ninguna cuestión negativa, pues, que le quieran pues, ver cosas malas dentro de sus labores, sino que al contrario, que se siente incentivado para poder pues estar contribuyendo. Y las otras cosas que nosotros tenemos que ver por acá, si se recuerdan, es que el especialista tiene que buscar una posición en la cual no incomode al operario. Por acá se da una pequeña alusión a eso. El especialista deberá situarse de modo que pueda observar todo lo que hace el operario, particularmente con las manos, sin entorpecer sus movimientos ni distraer su atención. No debería estar exactamente delante de él ni tan cerca de él, para no darle la sensación de tener a alguien encima. La posición exacta del especialista dependerá de la clase de operación que se estudie, pero generalmente conviene que se sitúe a un lado del operario, un poco distanciado hacia atrás, a unos 2 metros de distancia. Así el trabajador puede verlo moviéndose ligeramente la cabeza y en caso necesario puede hablarle para hacer preguntas o explicar algo relacionado con la operación. Entonces, si se fijan, tratar de no distraerlo realmente y de ningún modo se intentará cronometrar al operario desde una posición oculta, sin su conocimiento o llevando el cronómetro en el bolsillo, porque en tal caso, si se fijan, como se nos mencionaba, despierta mayor cantidad de sospechas por parte del operario, se incomoda y no nos va a dar los resultados que nosotros deseamos al momento de estar haciendo esas observaciones. Ahora bien, para el apartado de la ejecución de las observaciones son 8 etapas. Hay varias que ya las retomamos en el ejemplo que vimos de los formatos, vimos el llenado de algunos elementos. Entonces acá vamos a repasar algunos y vamos a conocer otros datos, porque si se vean, nosotros allá no determinamos cuántas observaciones se iban a hacer, ni en qué momento se iban a ejecutar. Es más, la valoración nosotros la pusimos que era en función del rendimiento que podía tener esta persona. Apartados que nos ayudan a podernos fundamentar esa valoración por si acaso tenemos alguna duda al respecto, porque puede que de repente nosotros no estemos muy concatenados con lo que es la operación en sí.
Bueno, en principio, entre estas etapas, la primera es obtener y registrar toda la información posible, ¿verdad? Que en este caso, si se fijan, tendríamos que buscar información que permita hallar e identificar rápidamente el estudio cuando se necesite con las codificaciones que se le van a colocar. Información que permite identificar con exactitud el producto o la pieza que se esté elaborando y que entra en función de lo que es el proceso a estudiar. Información que permite identificar con exactitud el proceso, es decir, el método, la instalación o la máquina donde esté ubicada también. Información que permite identificar al operario que se va a estar estudiando, la duración del estudio y las condiciones físicas de trabajo. Porque recuérdense que quieras o no, nosotros vamos a tener rendimientos diferentes en función de esas condiciones, si es mucho calor, si alguien está trabajando con un horno, si está martillando. No es lo mismo que esté una persona en una máquina escribiendo o que esté en otra máquina pues desarrollando procesos textiles o en algún otro tipo de elemento como pudiera ser un torno, una fresadora, que presentan condiciones diferentes e inclusive las áreas de trabajo distan de lo que nosotros vamos a estar ejecutando. Si se fijan en un torno, dependiendo del tamaño que tenga, así es la distancia que tiene que recorrer la persona para estar preparando de una pieza a la siguiente o inclusive de un trabajo a otro. Si revisamos el segundo de esto es registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación en elementos. Y defino de nuevo, el elemento es la parte delimitada de un área definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Es necesario detallar los elementos para poder, número 1, separar el trabajo o tiempo productivo de la actividad o tiempo improductivo. Número 2, para evaluar la cadencia de trabajo, es decir, lo que es el ritmo que va a llevar ahí de trabajo con mayor exactitud de la que es posible con un ciclo íntegro. El operario quizás no trabaje al mismo ritmo durante todo el ciclo y tiende a ejecutar ciertas operaciones más rápidamente que otras. Y cuando nosotros los estamos observando, por lo general esto se suscita más, porque de repente se pueden poner nerviosos. Entonces es de tomar en consideración estos elementos también. El tercer apartado acá, reconocer y distinguir los diversos tipos de elementos para ocuparse de cada uno según el tipo al que corresponde. Luego tenemos aislar los elementos que causan especial fatiga y fijar con mayor exactitud los tiempos marginales de descanso, es decir, aquellos suplementos que se tienen por fatiga. Verificar más fácilmente el método de modo que más tarde se note enseguida si se omite o añaden elementos para el caso en que haya protestas contra el tiempo tipo de la tarea. O sea, si se fijan, estos lineamientos van porque cuando nosotros hacemos ese apartado de lo que es el método y los elementos, a veces no se alcanzan a distinguir o quien va a hacer el análisis no los distingue bien, entonces une elementos en las operaciones y allí le da alguna dificultad porque le va a dar variaciones. Hay que hacer una especificación detallada del trabajo y extraer los tiempos de los elementos que se repiten a menudo, como el manejo de los mandos de máquinas, es decir, todas aquellas regulaciones que vamos a tener dentro de ellas en lo que es la preparación. Por decirles algo, yo pudiera ponerles el ejemplo de una persona que trabaja en una máquina herramienta como lo es un torno, y esta persona va a hacer una rosca cuadrada. Para esta rosca cuadrada tiene que ver si es una rosca milimétrica, si es una rosca ordinaria o fina, o inclusive una vez tiene eso, tiene que ver el paso de la bendita rosca y luego de eso sincronizar en la máquina lo que son diferentes elementos de velocidad para poder desarrollar los cortes necesarios dentro de la preparación de esa rosca de la cual les estoy hablando. Ahora bien, hay algunas reglas generales para delimitar los elementos de una operación entre las cuales tenemos. Los elementos deberían ser identificados, deberán ser de identificación fácil y de comienzo y fin claramente definidos, de modo que una vez fijados puedan ser reconocidos una y otra vez. El comienzo o un fin puede reconocerse por un sonido, por ejemplo, al pararse una máquina, al soltar el cierre de una plantilla, depositar una herramienta o por el cambio de dirección de brazo o de la mano cuando dejamos un elemento o lo estamos transportando. Estos cortes en la secuencia deberían
describirse cuidadosamente en la hoja de observaciones, quedando entendido que se trata del instante en que termina un elemento del ciclo de trabajo y empieza otro. Luego, los elementos deberán ser todo lo breves que sea posible, con tal que un analista experto pueda aún cronometrarlos cómodamente. Las opiniones difieren en cuanto a la unidad mínima que un cronómetro puede registrar en la práctica, pero suele fijarse entre 0.04 minutos o 2.4 segundos. Si se fijan, dependiendo del tipo de cronómetro que nosotros utilicemos, vamos a tener o no este problema, porque también podríamos ver nosotros que si lo hacemos con un celular, con los cronómetros que tienen, lo ponemos como lo que es un conteo continuo y no nos da tanto problema, pero va a ser que va a depender de cómo es que nosotros lo vamos a hacer. Por decirles, si veo esto, no sé si lo alcanzan a ver realmente, si yo coloco esto, allí está corriendo el cronómetro de Como en este caso lo he puesto de vuelta a cero, le doy detener y si se fijan, ahí se quedó, pero yo también puedo colocar este cronómetro de tal forma que no lo haga de esta manera, sino que lo haga registrando diferentes valores, temporizando todo esto. Bueno, vamos a continuar por acá. Luego podemos ver, para lo que son observadores menos expertos puede ser de 0.07 a 0.10 minutos. Siempre que sea posible, los elementos muy cortos deben figurar al lado de otros más largos para que se les pueda tomar y registrar el tiempo con mayor exactitud. Los elementos manuales largos se deberán valorar cada 0.33 minutos, es decir, 20 segundos. Si ustedes se dan cuenta, hay algunas cosas que nosotros, o bueno, las personas que nosotros vamos a observar, las hacen rápido. Ellos ya tienen un gran destreza, entonces lo hacen rápido. Y esos valores numéricos son los que a nosotros nos dificultan tomarlos con los cronómetros muchas veces, porque por esa rapidez que ellos tienen, no alcanzamos a ver entre el inicio y el corte de ese elemento específicamente, y muchas veces se dificulta la toma de tiempos. Entonces, por ahí es por donde nos va haciendo estas sugerencias. Ahora bien, dentro de lo posible, los elementos, sobre todo los manuales, deberían elegirse de manera que correspondan a segmentos naturalmente unificados y visiblemente delimitados por la tarea, dada por ejemplo la acción de alcanzar una llave, acercarla al trabajo y apretar una tuerca. Se puede identificar las acciones de estirar la mano, asir es el hecho de agarrarla, ¿verdad? Asir la llave, acercarla, cambiarla de posición en la mano, manejarla, mejor y colocarla en la tuerca. Para el trabajador es un solo conjunto de movimientos, más bien que una serie de actos autónomos. Es preferible tratarlos como un solo elemento que se designará tomar llave o tomar y colocar llave y cronometrar todos los movimientos juntos que hacer un corte. Digamos, en el instante en que los dedos tocan por primera vez la llave y dividir así en dos elementos del grupo natural de movimientos. No sé si les queda más o menos claro ese ejemplo, porque lo que buscaba hacer es esto, que si se fijan cuando nosotros hacemos eso y llevamos a agarrar la llave, la transportamos hasta el momento donde tenemos, la ubicamos en la tuerca y empezamos a girarla, sabemos que va a terminar esto cuando llevemos la llave a otra posición y tengamos que tomarla, porque dice, vean, hicimos esto y posiblemente como son tuercas las que se están sujetando, va a haber otra, tengo que ir a agarrar esa otra tuerca, posicionarla donde la voy a seguir en operación y de nuevo ir hasta la llave. Entonces por ahí es por donde va el hecho de que nosotros tenemos que saber cómo delimitar esas operaciones para poder configurar lo que son los diferentes elementos en esa operación. Cuando les mencionaba ahí el apartado de asir, acercar, sujetar, resulta que después vamos a ver que hay unas codificaciones para eso. Bueno, continuando. Decíamos por acá, los elementos manuales deberían separarse de los mecánicos. Estos pueden calcularse a partir de los avances automáticos o las velocidades fijadas y servir para verificar los tiempos cronometrados. Si se recuerdan, los que son elementos que son mecánicos dependen
automáticamente del hecho de cuando yo acciono una palanca y dejo la máquina trabajando en forma automática. Todos aquellos que son manuales por lo general son los que nosotros hacemos para prepararlos y va a hacerse en una máquina. Entonces se tienen que separar e identificar para el momento de cronometrarlos, porque una vez la máquina esté trabajando, pues ella ya va a tener un tiempo predeterminado que lo pueden, si quieren ustedes, cronometrar una vez para saber cuánto se va a tardar, pero de allí lo mismo va a suceder con los que sí podemos nosotros acortar, y es a los que les prestamos atención, son aquellos que son manuales. Ahora bien, decíamos por acá, estos pueden calcularse a partir de los avances automáticos o las velocidades fijadas y servir para verificar los tiempos cronometrados. Los elementos manuales dependen comúnmente por entero del operario. Esta separación es de particular importancia cuando se quiere calcular un tiempo tipo. Es preciso reiterar la importancia de dividir, definir y describir adecuadamente los elementos. La cantidad de detalles de la descripción depende de una serie de cosas. Por ejemplo, los trabajos que se hacen por lotes pequeños y a intervalos bastante largos necesitan descripciones menos detalladas de los elementos que son de producción en serie por periodos prolongados. Vamos a ver un ejemplo. Los movimientos de un lugar a otro requieren generalmente menos descripción que los movimientos de manos y de brazos. Los elementos deben comprobarse durante varios ciclos y consignarse por escrito antes de cronometrar. Lo que les decía, que nosotros le hacemos una observación previa antes de empezar a adaptar esos valores numéricos. Si se fijan, esos movimientos que me dice de un lugar a otro requieren generalmente menos descripción que los movimientos de manos y brazos. En esta de los movimientos, si se fijan, cuando ustedes llevan una pieza, pues automáticamente la van a desplazar. Eso es lo que va a tener más adelante. Cuando nosotros lo revisemos, son factores de fatiga, porque en ese desplazamiento, dependiendo del peso que tenga ese elemento que yo voy a mover de una posición a otra, me va a generar que si yo lo hago 30, 40 veces en un periodo de tiempo corto, pues eso me da mayor fatiga o cansancio, que afecta el rendimiento al final con los otros elementos que nosotros desarrollamos. Ahora bien, el tercero es examinar ese desglose para verificar si se están utilizando los mejores métodos y movimientos y determinar el tamaño de la muestra. Esa verificación, si se fijan, si nosotros ya vinimos y dividimos los elementos, solamente vamos a verificar, por decirles, tomé un video y con ese video yo estoy constatando, dije que empezaba acá y que terminaba acá. ¿Se alcanza a visualizar? Sí. No, o de repente están reunidos verificando varias personas y dicen, no, mira, fíjate que vos lo dejaste en este punto, pero realmente al verificar el video vemos que no queda ahí. Entonces se hacen un análisis y terminan identificando o consolidando algunos elementos que no tendrían que irse por separado porque los ciclos son demasiado cortos, entonces los unifican. Y luego de eso, nosotros venimos y vamos en la parte de qué y cuántas observaciones voy a desarrollar. Entonces, por acá viene la determinación del tamaño de la muestra. Aquí el problema consiste en determinar el número de observaciones que se deben efectuar para cada elemento, dando un nivel de confianza y un margen de exactitud predeterminado. Si se vean, eso es utilizando un método estadístico para tamaño de muestra. Y también en este caso se pueden utilizar un método estadístico o un método tradicional. Con el método estadístico hay que efectuar cierto número de observaciones preliminares que le llaman N', y luego aplicar la fórmula siguiente para un nivel de confianza del 95.45%. Ustedes si se recuerdan es de un margen de sigma, 2 sigma o 3 sigma. 3 sigma es 99 y algo, 2 sigma es como 96 o 97 y algo, y sigma es de 95.45. Tengo que hacer memoria en cuanto a la parte estadística y que si se recuerdan, a partir de ese valor de confianza que nosotros tenemos en lo que hacemos, nosotros determinamos que somos expertos para hacer esto, y por eso es que por lo general le dan un valor de sigma cuando lo hacen de esta forma. Si yo soy una persona que he hecho muy pocas veces estudio de tiempo o estoy empezando y voy a ocupar esta fórmula, o quizás en cualquier estudio que ustedes vayan a hacer y determinen muestras, por lo general, si nosotros no somos expertos, le vamos a dar el valor de sigma, porque sabemos que vamos a estar sujetos a una gran cantidad de errores. Entonces, cuando esto sucede, el tamaño de la muestra se incrementa. Cuando las personas son expertas, le ponen un menor margen de error, lo cual identifica que cada uno de los elementos que ellos consideran va a ser
más exacto. Para este caso, si se fijan en este ejemplo, con sigma de 95.45 y nos da por acá la fórmula que va a ser 40 raíz cuadrada de n' por x, la sumatoria de los x cuadrados menos la sumatoria de los x al cuadrado entre la sumatoria de x, y todo eso elevado al cuadrado, siendo n minúsculo el tamaño de la muestra, n primado el número de observaciones del estudio preliminar, la sumatoria de valores y x barra el valor de esas observaciones. Para aclarar lo que precede, veamos un ejemplo práctico. Aquí me dice que para un elemento dado se efectúan 5 observaciones y que los valores de los respectivos tiempos transcurridos expresados en centésimas son 7, 6, 7 y 6. Y pasemos a calcularlos. Si se fijan en este caso, 5 elementos, sacamos la sumatoria, sacamos los cuadrados de cada uno de ellos y agarramos la formulita y sustituimos. Decíamos que era n', que eran las observaciones preliminares, que en este caso son 5, multiplicados por 219, que es la sumatoria de los x cuadrados, si se fijan, multiplicado por 40, que era la constante que ya estaba ahí, menos 33, que es la sumatoria de x elevado al cuadrado, entre la sumatoria de x, que es 33, y todo eso al cuadrado. Al final viene y dice que van a ser 8.81, y como no puede haber fracción y es mayor de 0.5, 9 observaciones. En ese caso, si se fijan, sucede lo siguiente. Dado que el número de observaciones preliminares n' es inferior al requerido de 9, debe aumentarse el tamaño de la muestra. Sin embargo, no basta decir que se necesitan 4 observaciones más. Si se suman los valores de esas 4 observaciones suplementarias, los valores de x y x cuadrado cambiarán y tal vez alternarán el valor de n. Por consiguiente, puede ocurrir que la muestra siga siendo pequeña y debe hacerse otras observaciones, o bien que la muestra sea de hecho suficiente o más que suficiente. Fíjense bien, en eso que me da ahí, muchas veces se pueden suscitar esos problemas porque la base estadística no la tenemos tan clara. Realmente las fórmulas para sacar lo que son muestras tienen las condicionantes de si hablamos de lo que son universos finitos o infinitos. Y yo les mencionaba la vez anterior que uno finito algunos autores lo ponen de 100.000 observaciones o 100.000 elementos que van a participar en adelante como infinitos, abajo de eso como finitos. Y nosotros no tenemos necesidad de calcular una muestra cuando la población es igual a 30, porque de 30, si se fijan, es un valor numérico bastante pequeño, entonces ahí se toma la totalidad. En este caso, si se fijan, habla de observaciones previas, pero al final, ¿esto qué es lo que va a hacer? Simplemente ponerle que esas 5 observaciones van a irse acumulando. Entonces, ¿cuánto es el adecuado? Y para no meterse en ese problema, vienen algunos señores y generan una tabla donde ellos ya hicieron, según los ciclos que se van a presentar o el tiempo por cada ciclo de trabajo, generan una tabla para podernos auxiliar. En este caso fueron los señores de la General Electric y nos dicen, algunos autores y ciertas empresas como la General Electric han adoptado pues una guía convencional para determinar el número de ciclos que cronometrarán, y la guía se basa en el número total de minutos por ciclo. Revisemos esto. Voy a empezar desde ese que me dice 200. O sea, realmente yo lo que tengo que ver es esto. ¿Cuántos minutos me tardo por ciclo? Si en los minutos que yo me voy a tardar por ciclo es 0.10, que nosotros 0.10 de minuto no lo vemos tan bien, multipliquemos ese 0.1 por 60 segundos. Es decir, aquellas operaciones que se van a tardar hasta 6 segundos, es decir, que van a ser bastante rápidas si se fijan, sería necesario hacerle por lo menos 200 observaciones. El número de ciclos recomendados en esas observaciones, es decir, el tamaño de la muestra. Pero nosotros verificamos y revisamos. Por lo general, ciclos tan cortos en operaciones es raro que se encuentren. Por lo general, la de nosotros viene por acá, entre la que está hasta 5 minutos por ciclo y hasta 2 minutos por ciclo. En este margen está. Si se fijan, si veo el de 2 minutos por ciclo, estoy hablando de 120 segundos. Y en el de 5, estoy hablando de 300 segundos. Por lo general, por eso es que quedan las observaciones
que son sumamente rápidos, pero si se fijan, si hablo de 2 minutos a 5 minutos en un ciclo de trabajo, tienen grandes volúmenes y cada una de las operaciones las tienen subdivididas, total que la gente es bastante rápida, pero entonces por acá es por donde nosotros nos viene cómo es que tenemos este valor numérico para la muestra. Por lo general, yo no sé si se recuerdan que en alguna ocasión se lo mencionaba, que las muestras o el número de observaciones por lo general andaba entre 15 y 18 observaciones por cada ciclo. Por decirle, voy a hacer 15 ciclos de 18 minutos de toma de observación. Por allí más o menos es donde va y que después se saca un promedio de cada uno de esos ciclos y luego para poder tener, ¿se acuerdan el ejemplo que vimos allá? ¿Eran cuántos ciclos? Eran como 15 o 16 ciclos los que veíamos en ese ejemplo del uso de los formatos, porque lo tomaron en consideración a partir de estos elementos que vemos acá. No sé si tienen alguna duda respecto al uso de esta tablita que les aparece ahí, o si estamos bien. Vamos a ver, Joana, ¿tiene claro qué es un ciclo? ¿Un ciclo de trabajo? Joana, Hola. hola, ¿tiene claro qué es un ciclo de trabajo según lo que describe esta tablita que estamos mostrando acá? Lo último que explicó no me quedó muy claro. Primero, ¿qué es un ciclo de trabajo? ¿Sí, Joana? El ciclo de... Mm, Es que el micrófono se me apaga. problema. ¿Qué es un ciclo de trabajo? ¿Algo otro de los compañeros que le quiera ayudar con eso del ciclo de trabajo? Fíjense, necesito retocar esto porque realmente hablamos de elementos y los elementos están metidos en los ciclos de trabajo. Entonces, necesito que tengan claridad de eso porque si desgraciadamente no van a poder hacer ustedes un estudio realmente durante este ciclo por las dificultades que tenemos con lo de la pandemia, pero sí necesito que los conceptos teóricos los manejen y que no se me vayan a tener problemas si en algún momento les toca que hacer algún estudio de este tipo. Viana, puede ayudarme con ahí con lo que es el ciclo de trabajo, porque dice, vea, aquí dice, ve, minutos por ciclo, pero entonces tengo que tener definido qué es ese ciclo de trabajo. No sé, podría explicar un poco más de Sí, los sí. ciclos. Una idea tengo que es como, quizás es como la observación que hacemos o lo que dura un proceso determinado, pero mejor dígame usted el concepto correcto. Bueno, en lo que usted acaba de decir realmente es la verdad. Se fija cuando les puse el ejemplo de que había que agarrar una llave, sujetar una tuerca, luego ir a agarrar la siguiente, poner lo que es la llave, ¿verdad? Después de haberlo hecho, ir a agarrar otra tuerca, colocarla, fijarla y después voy de nuevo por la llave. El ciclo se termina realmente cuando yo voy de nuevo a sujetar la llave que está a ese lado. Entonces, si se fijan, si esa operación yo en eso que acabo de poner ahí, si se fijan, para hacer eso de ir a traer la llave, sujetar, luego llevar la llave de nuevo para allá, ir a traer la tuerca y ponerlo acá, posiblemente ese no sea un ciclo tan cortito. Puede ser de esos ciclos que se tarden hasta 20, perdón, por decirles algo, hasta 10 minutos o entre 10 y 20 minutos cada ciclo. El ciclo es ese. El ciclo empieza cuando allá agarra la llave y termina cuando dejo de hacer las operaciones acá y voy a agarrar de nuevo la llave. Entonces, si se fijan, a eso es a lo que nosotros definimos el ciclo y el tiempo que nosotros invertimos
para ejecutar cada uno de los ciclos es el que nos sirve para determinar ese tamaño de muestra que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Porque si se vean, ese apartado del ciclo sí me interesa, porque si se vean, si agarro ese de la llave y yo tuviera que, como yo empecé ahí hablándoles de los elementos, ¿dónde empiezan los elementos? Bueno, empieza el ciclo cuando yo agarro la llave y por eso me decía, coloco la mano o desplazo la mano hacia la llave, la voy a sujetar o asir, luego la traslado hacia donde voy a hacer la parte del aprete, luego de eso la coloco donde va a estar la tuerca y se empieza a hacer el esfuerzo. Entonces, cada uno de esos procesos pequeños es un elemento. Y si se fijan, la unión de todo esto hasta que yo llego de nuevo a agarrar la llave, ahí cierro el ciclo. El ciclo contiene algo que son esos elementos. Y eso sí tengo que tenerlo claro. Como les digo, aquí estoy hablándole yo con ese ejemplo que puse de la llave prácticamente de un taller. Pero si yo me fuera, por decirles algo, a un lugar que tenga que ver con textiles, quiero ver si tengo algo acá. Si me voy a un lugar de textiles y una persona se encarga de hacer esto, miren, esta costura que está a los lados. Entonces, el ciclo de él, ¿cuándo va a empezar? Pues si se vean, aquí es como un doblez que lleva a la orilla. ¿Qué sucede? Esta es una sola tira que la cortan aparte. Entonces, cuando él traiga esa tira y traiga el cuerpo al cual le va a hacer lo que es la costura y la va a unir a esta pieza, ahí es donde inicia. Y si se fija, ¿qué va a suceder? Por eso dice que se pone mayor énfasis en las manos que en los desplazamientos. ¿Por qué? Porque con una mano tendría que ir a traer esa pieza que va a coser y el cuerpo al cual lo va a unir. Lo va a poner acá, lo va a posicionar en una máquina, luego de posicionado en esa máquina lo va a guiar y tiene que tener el cuidado que conforme lo vayan cosiendo y vaya pasando por la máquina, la costura quede bien. Entonces, ¿cuándo termina ese ciclo? Y si se vean los elementos, ahí van a estar desplazar las manos, sujetar las piezas, una la hace con la mano izquierda, otra con la mano derecha, y vamos a ver qué es lo que hace ya cuando une con las dos piezas y empieza la parte de costura. Mientras esté en la parte de costura, eso prácticamente es automático el ritmo que va a tener, pero va a terminar ese ciclo y empieza uno nuevo en el momento en el que llega a agarrar la otra. Entonces, ahí es donde tiene importancia que, como yo les digo, aunque no lo estemos haciendo en una empresa nosotros ahorita, pero tenemos que tener claridad en eso, porque si de repente nos tocara que hacerlo, pues lo identificamos. Así que si se fijan, por eso es que esta tablita nos va a servir, porque si para hacer ese tiempo me voy a tardar, por decirles en un ciclo, 40 minutos o hasta 40 minutos, entonces necesito calcular bastante largo esa operación que estamos efectuando ahí. Y por eso es que nos dice cuántos ciclos hay que estar estudiando por ahí. Y así se vean, si fueran de 40 y me dice aquí la recomendación de 5 ciclos, 5 por 4, ajá, 40 minutos por 5, son 200 minutos, ¿verdad? ¿Cuántas horas, hombre, son invertidas en un estudio o en una parte de muestra por el tiempo que se tarda eso? Si se fijan en elementos que tuvieran que ver como con mantenimiento, pudiéramos utilizar eso y realmente el número de observaciones no va a ser tan grande por el tiempo que se van a tardar, pero cuando son elementos que son altamente repetitivos y son ciclos cortos, entonces ahí las muestras, los tamaños de las muestras son mucho más grandes. Bueno, espero que primero Dios me les haya quedado claro por allí ese apartado de lo que son los ciclos y de lo que son los elementos que van dentro de los ciclos. Sí, quedó bien explicado. Entonces, si se fijan, ahora pasemos a lo que es el apartado de... Diga por ahí, Ivana. Bueno, ahora pasamos a lo que es, como ya tenemos el número de observaciones que nosotros vamos a efectuar, ¿en qué momento lo vamos a efectuar? Porque el detalle es este. Si se fijan, si nosotros dejamos las observaciones determinadas para una hora, la persona que le va a participar ya va a estar atenta a que quiera si o no va a tener limpio su lugar de trabajo, va a tener todo bien hechito, porque él va a querer estar impecable y no es esa la idea, es que trabaje bajo las condiciones normales.
Entonces lo que se hace es que los horarios en los cuales se van a efectuar las observaciones en una jornada de trabajo se determinan o se pueden utilizar con tablas de números aleatorios para definir esas horas específicas en las que se hacen las observaciones. Veamos por acá. Nos dice los momentos en los que vamos a efectuar las observaciones. Es importante que las observaciones se hagan durante cierto número de ciclos a fin de tener la seguridad de que podrán observarse varias veces los elementos causales, como pudiera ser eliminación de cajas de piezas acabadas, limpiezas periódicas de máquinas, afiladoras de herramientas, porque si se fijan, esas no están dentro de lo que es el ciclo de trabajo, porque nosotros decimos que un tiempo es productivo cuando realmente está cambiando la forma de la materia prima, pero como esos procesos no son de ese tipo, pero si se suscitan demasiadas veces, entonces hay que observarlos, porque no es algo causal, sino que es algo que tendría que incluirse para determinar lo que es los tiempos estándar. Durante el estudio pueden utilizarse la tabla de números aleatorios para determinar a qué hora se precisa se harán las observaciones. Existen varios tipos de tablas de ese género que pueden utilizarse de diferentes maneras. En este caso vamos a trabajar con el recuadro número 12. Vamos a suponer en el ejemplo que vamos a llevar a cabo 10 observaciones durante un turno de trabajo de 8 horas, de las 7 de la mañana a las 15 horas o 3 de la tarde. Esta jornada de trabajo tiene 480 minutos que pueden dividirse en 48 periodos de 10 minutos para tenerlo ordenadito. Entonces se puede empezar escogiendo de la tabla un número al azar. Es como que yo tuviera el papel aquí en mi mesa y como tiene que ser al azar, de repente me da este como ejemplo. Cierro los ojos, entonces cierro los ojos y pongo el dedo en algún punto. Y me cae en este caso en el número 11, que si se fijan, aquí está ya señalado. Voy a poner por acá. Aquí está ya señalado con un círculo, que fue donde el observador o el analista le cayó. Entonces me dice, bueno, cayó en el número 11, que se encuentra en el segundo bloque, si se fijan, de la primera hilera vertical, la cuarta columna y la cuarta línea del cuadro 12. Entonces, ya una vez yo tengo ese punto, ese es el inicio para poder determinar las horas a las cuales yo voy a efectuar las observaciones. Pero vamos a ver. Luego me dice, luego se escoge un número cualquiera entre 1 a 10. Supongamos que ahora elegimos el número 2. Este me da las posiciones a las cuales yo tengo que contabilizar para obtener nuevos números. Entonces me dice, bajando ahora por la columna se selecciona una cifra de cada 2 y se va a anotar. Y se ve, bajando ahora por la columna, me voy a ir por acá. Como ya dije que va a ser este 2, ¿verdad? Me vengo para acá. Si se fijan, una posición 2, tendría que estar este 38, este 45, este valor de 87, este valor de 68, este de 20, ¿ya? Y reviso lo siguiente. Si ustedes ven por acá, resulta que nosotros dijimos que tenemos 480 minutos. Y dijimos lo vamos a dividir en 10 periodos, ¿verdad? O 48 periodos de 10 minutos. Entonces, si se fijan aquí, estoy hablando de ¿cuántos? 380 minutos, 450 minutos, 870 minutos. Quiere decir que este no se va a tomar en consideración porque se pasaría de la jornada laboral que nosotros estamos considerando en este caso. Estaríamos hablando del minuto 870 y no existe. Si se fijan, este otro de 68 tendría que quedar fuera por pasarse también de los 480. Y el primer valor que se había tomado en consideración para iniciar queda fuera porque si se fijan, pues sería un valor que no sabemos si realmente es el adecuado. Vamos a ver, entonces, cada uno que yo eliminé, si se fijan, ¿cuántas observaciones dijimos que íbamos a hacer? Porque no sé si las definimos. Tendrían que ser 10 por los periodos en los cuales nosotros lo definimos. Vale, decíamos, se selecciona una cifra cada 2 y se anota, como se indica a continuación. Si se hubiera utilizado el número 3, se debía seleccionar cada 3
cifras y así sucesivamente. Aquí están los numeritos que nos aparecían allá, miren. El 11, el 45, 87, 68. Yo me quedé mucho antes, miren. 49 tampoco entraría. Decíamos, el 87, si se fijan, si lo revisan ustedes acá, les dice, observando esta cifra se verifica que se debe eliminar los números 87, 68, 49, que son los tres que les decía que se pasan de los 480 que nosotros tenemos disponibles, porque dijimos que lo íbamos a hacer por múltiplos de 10, ¿verdad? Y así se fijan, salen estos tres. Yo no llegué hasta ese 49, creo yo. Y este otro de acá, por ser el primero con el que iniciamos. Voy a agarrar aquí los valores numéricos. Si se fijan, aquí vamos, ¿ves? Entonces, voy a hacer algo. Tengo un número, 2 aceptables, 3. Voy a seguir acá. 3 aceptables, 70. Bueno, tendría que ser cada 2, me decía, ¿verdad? Este otro de acá, este otro de acá, este otro de acá. Dejamos un espacio para acá. Vamos a ver. Este de acá va a quedar fuera, ¿verdad? Tienen que ser 10 observaciones. Entonces tengo ahorita aceptables 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que continuar. Cada 2. Cada 2. Cada 2. Voy a contar de nuevo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. Si se fijan, no saco el 47 porque serían 470, que todavía está 10 minutos antes de los 480 que decíamos por ahí. Y llegaríamos hasta el 22. Entonces los números que nosotros nos tendrían que quedar tendrían que ser, para este caso, 38, 45, 20, 11, 26, 05, 14, 15, 47 y 22. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, ¿verdad? 38, este 87 se iba y el 45 sí quedaba. Aquí yo taché de más, miren. Este no. El que se iba era este de acá, el 87. Vale. Y ahí se fijaban, ahí teníamos 2, 4, 5, 6. Y les decía yo, cuando terminé cabal en el 22 y les dije que el 47 entraba porque se quedaba 10 minutos antes. Ahora, ya que tenemos esto, hay que ordenarlos porque si se fijan, el 05 tendría que ser el primero porque es el que está más cercano del inicio. ¿Ya? Entonces, estas 4 cifras están dentro de la gama deseada y no han aparecido antes. Ahora se puede clasificar por orden numérico las cifras seleccionadas tomando como base a estos valores para calcular los momentos de la jornada de trabajo en que deben efectuarse las observaciones. La cifra más pequeña es 0.05 y como nosotros dijimos que le íbamos a poner en ciclos de 10 minutos, sería 0.05 por 10. En este caso, si empezaba a las 7, que decía que era el inicio, 0.05 por 10 son 50, entonces sería las 7:50 de la mañana. A contar la hora en que empezó el trabajo a las 7, por lo tanto la primera observación va a ser 7:50, ¿verdad? Que decíamos acá, este 5 es 0.05 o 0.5 acá por 10. Y ahí es como nos da que es de las 0 horas o 7 que teníamos ahí, más 10 son 50 minutos, lo que hay que agregarles a partir del inicio. Y así es como nos queda este 7.50. Bueno, ordenándolo, ¿verdad? Tendríamos acá. Aquí es como nos aparecieron las cifras a nosotros, miren, desordenadas. Y siempre las vamos a anotar tal cual nos aparecieron. En otra columna venimos y las ordenamos. 0.05, 0.11. Si se fijan en este caso de 11, ¿cuánto nos va a dar? 11 por 10 son 110 minutos. ¿Sí o no? Entonces, si se fijan, de ahí me puedo ir avanzando yo nada más. ¿Cuántos son? ¿Cómo sacaríamos este valor de 8.50? Vamos a ver, ayúdenme ustedes por ahí.
Ese 8.50, ¿cómo sale? ¿Alguno? ¿Se fijaron? Les dije que eran elementos de cada 10 minutos. El 11 hay que multiplicarlo por 10. ¿Cuánto me da eso? Eso daba 110, ingeniero. Y entonces si empiezo a las 7, desde las 7 más 110 minutos, si se fija, a las 8 cumplimos 60, ¿verdad? ¿Ah? Va, entonces agreguémosle a esos 60, 40 más. O perdón, 50 más. Estaríamos hablando de este valor numérico de 850. ¿Ya? Porque si se fija usted, cada hora tiene 60. Si me hubiera dado aquí 12, acá hubieran sido 120 minutos. Es decir, que de las 7 en adelante estaríamos hablando a las 8 a las 9 de la mañana. Revisemos este de 14. ¿Qué es lo único que tienen que hacer ustedes para irlo sacando? Miren, cada quien a veces busca un sistema diferente, porque a veces eso de los múltiplos de 60 le pudiera complicar a alguien. Pero si se fijan ustedes, simplemente le voy a ir sumando. Si .05 fueron las 7:50 y este está en 11, ¿cuántos minutos más tiene? De 50 a los 11. Tiene 60, ¿sí o no? Una hora completa. 7:50 más una hora, porque son 60 minutos más, llegamos a las 8:50. Si se fijan, si este terminó a las 8:50, ¿y estos cuántos son? Son 140, ¿verdad? Que si quieren lo pueden poner hacia la par ustedes, miren. Son 140 minutos, aquí fueron 110 minutos. Esto es con la finalidad de que a nosotros se nos haga fácil sacar estos valores, que no nos cueste tanto. Aquí dijimos que son 50 minutos. ¿Ya? Se fijan, de las 7 más 50, 750. Entonces aquí son 110. Entonces estaríamos hablando que 110 menos 50, si lo quieren ver así, ¿verdad? Por el que ya pasó, nos da 60. Yo lo puedo ver de esta forma, miren. Entonces 7:50 más 60 minutos, estoy hablando de una hora completa. Llega a las 8:50. Pueden hacer lo mismo acá. Aquí terminó en 110. 110. 140, ¿qué es esto? Menos los 110, ¿me está hablando de cuánto? 30 minutos, ¿o no? Ahí me dicen ustedes si me voy equivocando con esto. Son 30 minutos. Entonces a 8:50 agreguémosle 30 minutos y llegamos a las 9:20. Este otro igual, miren. 150 minutos menos ahora 140 minutos. Entonces lo que hay que agregarle a la última notación, ¿cuánto es? 10 minutos. Revisen el siguiente, que va a ser 20 por 10, 200 minutos, menos lo que son 150. Es decir, que hay que agregarle 50 minutos al último valor que tenemos ahí. Entonces, si revisan ustedes, entonces aquí voy. Tenía las 9:30 más 50 minutos. Estoy hablando, si hubieran sido 60, sería las 10:30, ¿verdad? Quitémosle 10 a las 10:30 y son las 10:20. O sea, nosotros vamos a buscar un sistema en el cual se nos haga más fácil para no estar haciéndonos, como dicen por ahí en el vulgo, ¿verdad? Haciéndonos bola para estar determinando las horas, sino que simplemente anotamos la última que nosotros teníamos en orden, y por eso es que sirve eso de ir haciendo el orden ascendente, ¿verdad? Que si se fijan para este caso, aquí voy a tener 220 menos 200 y me va a dar 20 minutos. Entonces agréguenle a las 10:20 20 minutos y llegamos a las 10:40. Luego el 260. Si se fijan ustedes, realmente cuando yo les pongo la tablita y no hago ninguna operación, es porque a mí me interesa
que realmente les quede claro. Y a veces al dejar escritos los procesos, muchas veces nosotros decimos, ¿y de dónde salió ese número? ¿Y cómo sacó el que seguía? Entonces, si vemos cómo se efectúa, se nos hace más sencillo. Si se fijan, 260 menos 220, vamos a tener una diferencia de 40 minutos. Ahora, 10:40 más 40 minutos, estaríamos hablando de las 11:20. Y así sucesivamente hasta terminarlo. Miren, una práctica que sería buena por parte de ustedes hubiera sido que yo hiciera, por decirles, el primero y de ahí los demás lo fueran sacando ustedes. Para ir viendo esto de acá. Si se fijan, igual algo parecido que como lo hicimos en lo que era la parte del parcial, donde yo les ponía la tablita y ustedes iban llenando según las operaciones que se describieron en la clase. Para 380 menos 260, ¿cuánto nos queda, muchachos? ¿Son 80 o son 100? Yo creo que son 80 minutos. ¿Me dicen ustedes? 380 menos 260. 120, me dice la calculadora a mí. Sí, estaba viendo que haciéndolo así mental no me salió bien. Vamos a ver, decía 120, ¿verdad? Entonces, si se fijan, en este caso, si son 120 minutos, estamos hablando de 2 horas. Entonces, a las 11:20, agreguémosle 2 horas, digamos a las 12:20, a la 1:20 o 13:20 que tiene acá. El otro va a ser 380. Bueno, perdón, 450, perdón. 450 menos 380. ¿Cuánto da esto, muchachones? 70. 70. Entonces, si se fijan, si son 70, estaríamos hablando de 1:10, ¿verdad? A las 13:20 más 1 hora serían las 14:20. Más 10 minutos, las 14:30, que es lo que queda acá. Luego tendríamos ese valor de 470 que tenemos acá, menos 450, que es el último que obtuvimos ahí. Dándonos 20 minutos parece, ¿verdad? Si se vean, yo no les puse ahí qué eran esos numeritos que obteníamos. Entonces, las 2:30 más 20, estamos hablando de las 2:50. Esa sería dentro de esa jornada, ¿ya? Para las observaciones. Por decirles, si yo voy a observar 15 ciclos, este puede ser simplemente las observaciones del día 1 y yo voy a hacer las observaciones durante 15 días o 20 días, posiblemente, por cada una de las personas que van a participar, ¿ya? No sé si tienen dudas referente a eso o si les quedó claro el sistema para poder determinar esos horarios. Yo tengo una duda, ingeniero, en la tabla de que decía de que se encontraban los números con los ojos cerrados o algo así. Ajá, el primer Por, valor. ajá, ¿por qué se elimina el primero? Porque si se fija, usted corre el riesgo de que le pudiera volver a suceder o que posiblemente hagamos trampa. Que venimos nosotros, voy a seleccionar el primer número y es mentira que tenía la mano cerrada, sino que medio abrió y dijo, en este número voy a empezar. Entonces, para quitarse esa tentación, se elimina ese primer valor. No es por otra cosa. Aquí abajo parece que lo pongo en teoría, mire, le dice, asimismo debe eliminarse el 11, pues es la cifra que se escogió al azar. Por consiguiente, se debe seguir seleccionando otras cifras. Pero yo le digo, yo le doy más la explicación por eso, porque venimos nosotros y de repente pudimos haber falseado ese número que no lo agarramos tan al azar que se diga, sino que hicimos que se determinara de esa forma. Bueno, ya no hay más dudas respecto a eso. ¿Y si le quedó claro? Por ahí con esa cuestión del número 11.
ingeniero. Ya continuamos ahora. Entonces me dice que el cuarto paso que tendría yo es medir el tiempo con un instrumento apropiado, generalmente con un cronómetro. Aquí está mal escrito esto, miren. Con un cronómetro y registrar el tiempo invertido por el operario en llevar a cabo cada elemento de la operación, según lo mostrado en el ejemplo del uso de los formatos. Que si se recuerdan, ahí teníamos cómo los íbamos a ir registrando por cada uno de ellos que nosotros teníamos designados. Luego, determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario, que para este caso, si ustedes se recuerdan, nosotros decíamos, hacemos una cantidad de observaciones preliminares para eso. Pues en este caso, vamos a hacer eso y aparte de eso nos dice que existen algunas tablas que nos pueden ayudar para ver ese ritmo. Valorar el ritmo es comparar el ritmo real del trabajador con cierta idea del ritmo tipo que uno se ha formado mentalmente al ver cómo trabajan naturalmente estas personas cuando utilizan el método que corresponde y se les ha dado motivo para querer aplicarse. Ese será pues el ritmo tipo al que se atribuirá el 100%. En la escala de valoración recomendada, adelante. Se supone entonces que un trabajador que mantenga el ritmo tipo y descanse de modo apropiado tendría un desempeño tipo durante la jornada del turno. Ahora bien, veamos qué es ese desempeño tipo. Es el rendimiento que se obtiene naturalmente y sin forzarse los trabajadores calificados como promedio de la jornada o turno, siempre que conozcan y respeten el método especificado y que los haya motivado para aplicarse a ese desempeño que corresponde al valor de 100 en las escalas de valoración y ritmo del desempeño. En muchas empresas donde los tiempos tipos son la base de los salarios por rendimiento, si se fijan, es parte de lo que ustedes van a investigar en el trabajito, ¿verdad? Me habla de un tipo de incentivo que tenemos acá. Son la base de los salarios por rendimiento. Contratos colectivos estipulan que esos tiempos se fijarán de tal modo que el obrero calificado, representativo o promedio pueda ganar entre 20 y 35% más que la tasa horaria cuando alcance el desempeño o el rendimiento tipo. Si el obrero no tiene una meta que proponerse ni un incentivo para querer que le abunde el trabajo, probablemente se deje llevar no solo a desperdiciar el tiempo a sabiendas, sino que a tolerar la aparición de instantes improductivos, a menudo segundos o fracciones de segundos, entre los elementos de la operación o dentro de ellos. Ahora bien, vamos a ver este ejemplo. Para comprender lo que ocurre, basta observar un tornero que deba calibrar de cuando en cuando una pieza que esté trabajando. El calibrador está en un cajón a un lado. Si no tiene particular motivo para darse prisa, quizás gire todo el torso para cada vez que recoge el calibrador. Vuelve a enderezarse, calibre la pieza, gire de nuevo para depositar el calibrador y enderece siempre a la cadencia que le es natural, el ritmo que él tiene. En cuanto tenga motivo para acelerar el trabajo, en vez de girar el torso íntegro, estirará simplemente el brazo, tal vez echando una ojeada para ver el lugar exacto del calibrador, lo recogerá, lo utilizará y lo pondrá de vuelta en el sitio moviendo únicamente el brazo sin molestarse ni siquiera en mirar. En ninguno de los dos casos hay una pausa deliberada, pero en el último se eliminan algunos movimientos innecesarios, es decir, movimientos que no hacen adelantar la operación. Miren, esa cuestión del sujetar piezas, medir para verificar que las dimensiones de lo que nosotros vamos haciendo en una máquina herramienta sean las adecuadas, como dijimos, como no ayudan a transformar lo que es la materia prima, sino que simplemente es más de, si se fijan, control de calidad para ver que las dimensiones de lo que se están desarrollando para ese ejemplo sean las adecuadas. Pero ¿qué sucede? Fíjense, como hay algunas personas que dicen, bueno, eso de girar el torso, ir por el instrumento, sacarlo, venir acá, o sea, dice acá que no es deliberado, pero posiblemente sí lo sea. Entonces, muchas veces, al no estarse observando, las personas vienen y lo hacen. Si no tienen, en específico, como dice ahí, un incentivo que les ayude a dejar de hacer cosas que no le van a abonar al trabajo, pues si se fijan en ese simple movimiento, aparentemente no sucede nada. Pero realmente, si ustedes vienen y ese cajón donde está, lo colocan en otra parte para solamente estirar, agarrar, hacer lo que se va a desarrollar y se vuelve a poner ahí, y que esté en el alcance del giro de
de mi rostro nada más para hacer eso, son segundos. Que si yo esa operación la voy a hacer miles o cientos de veces, pues entonces sí me va a dar un ahorro y un aumento de productividad. Y eso es lo que se tiene que ver. Entonces, nos dice luego, si vemos lo que pasa con ese efecto improductivo sobre el desempeño. Imagínense, tenemos el trabajador A y tenemos el trabajador B. El trabajador A, si ustedes se dan cuenta, tiene todo llenito. El trabajador B no. Tiene esos pequeños huecos ahí en el tiempo de 1 hora, donde me dice que el trabajo efectuado en 1 hora por A, si se vean, está con una barra completa, como que estuviéramos en algún videojuego, ¿verdad? Donde vemos que el tiempo productivo es todo el que está lleno y aquel que aparece en blanco es un tiempo improductivo, que como les digo, aunque sean elementos que se ven sumamente pequeños, pero que a la larga me restan a mí productividad. Porque si ustedes se dan cuenta, en este que tenemos acá, hay todo un espacio en esa hora que se acumuló al final. O sea, si estoy hablando de aquí que viene cayendo tipo por el minuto 45, ¿no? Antes del 45, si ustedes se dan cuenta por acá, estoy hablando como de 15 o 20 minutos que son improductivos. Y eso es lo que muchas veces, cuando no están bien fijados las valoraciones, nosotros lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, eso tiene que tomarse en consideración. Ahora bien, para poder comparar acertadamente el ritmo de trabajo observado con el ritmo tipo, hace falta una escala numérica que sirva de metro para cálculos. La valoración se puede utilizar entonces como factor por el cual se multiplica el tiempo observado para obtener el tiempo básico, o sea, el tiempo que se tardaría en realizar el elemento al ritmo tipo el trabajador calificado, con suficiente motivo para aplicarse. Actualmente se utilizan varias escalas de valoración, pero las más corrientes son las de 100 a 133, la de 60 a 80, la de 75 a 100 y la norma británica de 0 a 100, que se la emplea a continuación y viene a ser una variante de la 75 a 100. Si revisan ustedes, aquí es donde yo pudiera decir cuánto le voy a poder poner a un operario, porque si se fijaron en aquella, yo les decía en función de cuántas tendría que haber sacado o el número de piezas en un tiempo determinado y ahí le íbamos poniendo un porcentaje. Ahora este me va a decir, miren, si vengo yo y digo que va a tener una actividad nula, es decir, no está haciendo nada, ¿cuánto me le va a corresponder en cualquier escala? Va a tener 0 de valoración. Luego veo el siguiente. Ah, mire, esta persona es muy lento, tiene movimientos torpes, inseguros y el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo. Se les ve el desinterés. Entonces, si se ven, ahí vienen esas valoraciones extremas de 50, 67, que por lo general se ocupa esta de acá, que nosotros la llevamos hasta 100. Luego me dice, ah, no, mire, este trabajador es constante. Cuando yo lo vi trabajar, es constante, resuelta, no anda con tanta prisa como el obrero no pagado a destajo. Cuando habla de este obrero no pagado a destajo, es decir, que no es una persona que le estén pagando por obra, ¿ya? Porque ese es el pago a destajo. Pero bien dirigido y vigilado, parece lento, pero no pierde el tiempo adrede mientras lo observan. Es decir, si se vean, esta persona con este 75% según la observación que hicieron y lo que van a tener acá es que de repente tiene que pasar con un supervisor o alguien que lo esté observando para que su ritmo vaya mejorando. Y tiene este porcentaje de 75. Y vemos al del 100, me dice que es una persona activa, capaz, como de obrero clasificado medio, pagado a destajo, es decir, como que le estuvieran pagando por obra. Y ustedes saben que a las personas cuando les pagan por obra se apuran más. ¿Por qué? Porque van a ver el dinero al terminar ese trabajo. Pagado a destajo, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado. Y a eso es a los que se le puede poner ese 100% que se espera por ahí. Entonces, si se fijan, ahora, si ustedes revisan lo del examen, donde estaban los porcentajes de valoración que ustedes multiplicaron para obtener lo que era el tiempo tipo, el tiempo básico, ¿cómo se llama? Ya estaban dados. Y teníamos una idea que era en función de esos valores numéricos comparativos entre lo que se esperaría de unidades en un tiempo y lo que está dando. Ahora nos dan otros criterios que nosotros podríamos aunarle para que al momento de fijar esos porcentajes de valoración seamos un poco más certeros y no vayamos a dudar tanto. No sé si en este caso, hasta donde hemos llegado, hay dudas. Bueno, voy a terminar con esto. Si se fijan,
Luego convertir los tiempos observados en tiempos básicos, que eso ya lo hicieron ustedes, lo hicimos en un ejemplo anterior y ya les dije yo cuál era la fórmula. En este caso era el tiempo observado por el valor atribuido y nos iba a dar el tiempo básico. Aquí me dice que ese tiempo observado se multiplica por el valor atribuido entre el valor tipo, es decir, un porcentaje que me va a dar ahí. La fracción viene a ser un porcentaje que al ser multiplicado por el tiempo observado da la constante que llamaremos el tiempo básico del elemento estudiado. Y en este caso nosotros ya lo teníamos, ya lo hicimos más de alguna vez, que en este caso se observaron 0.16 minutos por una persona, pero se dice que tenía un rendimiento de 125. Entre 100 es igual a 0.16 por 1.25, dándonos 0.20 minutos de tiempo básico para esta persona. Bueno, hasta acá, si se fijan, retomamos ya varios elementos que nosotros lo habíamos mencionado, pero no habíamos tenido acceso a estas herramientas que son tablas o elementos que nos consolidan el proceso que nosotros vamos a hacer. No vamos a llegar titubeando, porque si se vean, ya ahora ustedes tienen una base. Bueno, mire, si tengo que sacar una muestra para observaciones en un estudio de tiempo, pues entonces yo cuento con esta tablita de la General Electric para poder distinguir cuántos ciclos o cuántos voy a hacer según la duración que tenga cada ciclo de trabajo. Luego de eso, ¿en qué momento voy a efectuar yo las observaciones? Bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a irme a la tablita de números aleatorios, que es un auxiliar, y con él voy a determinar las horas a las cuales se va a desenvolver esas observaciones. Bueno, nos quedamos hasta acá. En la siguiente clase voy a continuar con las demás etapas, porque si se fijan acá, nos quedamos en la etapa número 6. Nos faltan otras 2. Y luego pasaríamos, si puedo, porque ando buscando un video de una operación que hicimos allá por el 2016 con unos compañeros, los cuales llevaron estudio de tiempos y movimiento conmigo, pero que desgraciadamente el video se ha perdido, y como mi máquina se me terminó averiando, pues resulta que ahí estuvimos con problemas, que fue algo que hicimos en un aula en la universidad donde recibíamos clases. Pero después les voy a mostrar. Si encuentro el video, pues lo hacemos. Si no, solamente se los voy a explicar, ¿verdad? Bueno, entonces quizás nos vamos quedando por acá. Voy a detener la grabación